why we should plant rural churches. Mi tarea esta tarde es hablar por qué debemos estar plantando iglesias en áreas rurales. But before we do, let's pray together. Pero antes de esto, ¿por qué no oramos? Oh, Father, we need your help. Padre, necesitamos tu ayuda. The work here is great and the workers are few. El labor aquí es grande y los obreros son pocos. We pray to you, Lord of the harvest, that you would send more workers. Te pedimos, Señor, que nos mandes más obreros. But Lord, we don't just want to be workers, we want to be smart workers No queremos ser solo obreros, sino que obreros inteligentes. who understand your teaching about the church and your kingdom and your glory. Que podamos entender acerca de tu iglesia, de tu reino, de tu gloria. Holy Spirit, be our teacher this evening and speak to all of us. Espíritu Santo, sé nuestro maestro esta tarde. Háblanos a todos. Stir in us endurance and devotion. Muévete en nosotros y llévanos a tener perseverancia. And in all of this, Lord, may we leave here knowing you love us and you have plans for us. Y que podamos salir de este lugar sabiendo que tú nos amas y que tienes un gran plan para nosotros. We pray all this in Jesus' name. Amen. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Okay, what I'm going to do this evening is talk from 4 different scripture passages. Lo que yo quisiera hacer esta tarde es hablar desde 4 versículos. And as we think about why rural church planting matters, Y mientras pensamos y contemplamos por qué es importante plantar iglesias en áreas rurales, we want to look at these 4 reasons from the Bible why it matters and why we should be about it. queremos ver estas 4 razones aquí en la Biblia, por qué es importante y por qué nos debe importar. And let me just say, most of us here are from rural places, small places. Quiero decir que aquí la mayoría de nosotros somos de áreas rurales. And sometimes when we gather in a city like this, we feel kind of overwhelmed or insignificant. Y a veces cuando nos reunimos en una ciudad como esta nos sentimos insignificantes, un poco abrumados. And the Rural Collective does not exist to say rural planting is more important than city planting. Y la colectiva rural no existe para decir de que plantar iglesias en áreas rurales es más importante o menos importante que una iglesia en una ciudad. But what Jesus is doing in small and isolated and forgotten places is just as important as what he's doing in cities. Sin embargo, lo que Jesús está haciendo en las áreas rurales, en las áreas pequeñas, en las áreas donde mucha gente quizás se les olvidó de ellos, es igual de importante a lo que Jesús está haciendo en las ciudades. People often ask, how do we define rural in the Rural Collective? What is the definition of rural? Muchas veces nos preguntan, ¿cuál es la definición de rural? Rather than giving a number like 1,000 people or 5,000 people, Y en vez de dar un número como 5,000 personas o 1,000 personas, we use 3 words, utilizamos 3 palabras. places that are isolated, small, and forgotten. Son lugares que son aislados, pequeños o olvidados. But as we think about this, we want to think about, does God care about those small, isolated places? Entonces, ¿será que a Dios le importa estos lugares pequeños, olvidados y aislados? I mean, here today we're in Guatemala City with millions of people, I assume. Aquí estamos en la ciudad de Guatemala con lo que son millones de personas. But this morning, some of us were going door to door in the little town of Los Chilitos. Pero esta mañana muchos de nosotros fuimos de puerta a puerta en un pueblito que se llama Los Chilitos, In the state of Santa Rosa, en Santa Rosa, the county of Cuilapa? Cuilapa. en The Cuilapa. county of Cuilapa. Ajá, en el condado de Cuilapa. That's very different from here. Y es un lugar muy distinto aquí a la capital. Does Jesus care more about Guatemala City? Or does he care more about Los Chilitos? Or does he care about them both the same? ¿A Jesús le importa más la ciudad? ¿Le importará más los chilitos? ¿O será que le importan igual? The first text I want us to look at is Habakkuk chapter 2, verse 14. It should be on the screen. Lo que yo quiero que miramos primero es Habacuc capítulo 2, versículo 14. And I'm going to ask Sarah to read that. Dice así: porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar.
God's intention is that the knowledge of his glory would fill the earth as the waters cover the sea. La intención del Señor es que el conocimiento de su gloria cubriría la tierra como el agua cubre el mar. If you've ever been to the ocean, how much of the ocean is covered by water? Y si han ido al océano, ¿cuánto del océano está cubierto de agua? Yeah, all of it. All of it is covered by water, and God intends his glory to cover the whole earth. Todo, ¿verdad? Entonces Dios también, la intención de Dios también es que su gloria cubre toda la tierra. Where on earth should his glory not be proclaimed? ¿Hay un lugar en la tierra en donde no se debe proclamar la gloria de Dios? And ironically, it doesn't just say spoken about, but actually known. Y aquí no dice que solo se habla acerca de la gloria de Dios, sino conocida la gloria de Dios. We could spend all evening talking about how the knowledge of the glory of God should cover the earth. Podríamos hablar toda la tarde acerca de cómo el conocimiento de la gloria de Dios debe cubrir la tierra. But this is what we'll state. God's glory is for the whole earth, including every rural place. Pero lo vamos a decir así, la gloria de Dios es para toda la tierra, incluyendo los lugares rurales. Think about the glory of his creation. Pensamos en la gloria de su creación. Throughout the Bible, God loves his creation. A través de la Biblia podemos ver que Dios ama a su creación. Now it's under the curse and it's very broken. Ahora está bajo la maldición y es un lugar roto, Except for coffee. Coffee has not been broken. con Coffee's la still excepción del café, eso sí no está roto. perfect. Amen. Amén. Love coffee. And one of the parts of God's message is that he's going to restore all of the earth. Parte del mensaje de Dios es que Él va a traer restauración a toda la tierra. He's going to make his creation all new. Él va a renovar su creación. And he began with the resurrected body of Jesus. Y comenzó con el cuerpo de Cristo en la resurrección. And as Christians, we get to go to every corner of the earth and say, God is going to make all this new. Y como cristianos podemos ir a cada rincón de la tierra para decir, Dios va a hacer que todo eso sea de nuevo, que se renueva. Psalm 24:1 says, the earth is the Lord's and everything in it. Salmos 24:1 dice que la tierra pertenece al Señor y todo lo que hay en ella. And if this belongs to the Lord, part of his glorious message is this: every corner of the earth belongs to him. Entonces parte de su mensaje es esto, cada rincón de la tierra le pertenece a Él. And as he resurrected his son's body from the grave, he will bring life to this broken earth. Y de igual manera como Él resucitó a su Hijo de los muertos, Él va a resucitar a la tierra. That's the glory of creation. But what about the glory of the gospel? Y esta es la gloria de la creación, pero ¿qué tal la gloria del Evangelio? That God would love us and send his son to rescue us. Que Dios nos puede amar a nosotros y que Él envió a su Hijo para rescatarnos. That his love for sinners is so great that he would die for us. Que su amor para el pecador es tan grande que Él se murió por nosotros. I came to Jesus as a little boy. Yo vine a los pies de Cristo como un niño, And as I grew cuando up, yo era niño. I wasn't in a gospel-centered church. Yo crecí en una iglesia que no estaba muy centrada en el Evangelio. I was taught that the gospel were the tickets to get you into the concert. Yeah. ¿Okay? A mí me enseñaron que el Evangelio era como una entrada para entrar en un concierto. I just realized that wasn't a very rural sensitive illustration. Me acabo de dar cuenta que eso no era un ejemplo muy rural, ¿verdad? But the gospel isn't the ticket into the concert. It is the ticket and the concert. Pero ahora me doy cuenta de que el Evangelio no es la entrada al concierto, sino que es la entrada y el concierto. It is the message of God who's going to adopt people and make them his daughters and sons forever. Es el mensaje de Dios que va a adoptar a nosotros y hacernos sus hijos e hijas para siempre. Oh, I could preach. I'm preaching on that Sunday night up back in Los Chilitos. En Los Chelitos de eso voy a predicar el domingo en la noche. But let's just remember that the gospel is glorious. Por el momento recordémonos de que el Evangelio es glorioso. So God's creation is glorious. His gospel is glorious. La creación es gloriosa, el Evangelio es glorioso.
And it ends with his kingdom being glorious. Y podemos decir que su reino es glorioso. All through the Bible, the kingdom of Jesus gets pointed to. A través de la Biblia podemos ver el reino de Dios. David in the Old Testament, his kingdom was a pointer to a king who would come and his rule would never end. Cuando vemos a David en su reino, esto nos está señalando a un Dios que viene, a un Jesús que viene con un reino que nunca termina. When Jesus began to preach, he said he began to preach the gospel of the kingdom. Cuando Jesús comenzó a predicar, dice que él predicó el evangelio del reino. Jesus is king, he is Lord. Jesús es el rey, él es el Señor. He didn't just come to die for our sins. No solo vino a morir por nuestros He pecados, came to rule over all things. sino que vino a reinar sobre todas cosas. And so he taught us to pray, may your kingdom come in its fullness. Entonces él nos enseñó a orar que venga tu reino. And this will be a glorious day when he rules over all Y things. será un día glorioso cuando él reina sobre todo. His church is just the beginning of his gospel kingdom message entering into dark places. La iglesia solo es el comienzo del mensaje de evangelio llegando a los lugares más oscuros. But you read the last chapter of the book, Revelation 21. Pero si leemos el último capítulo de la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, And God will dwell with us and live in his eternal city, and all of us will live at peace. donde dice que Dios va a morar con nosotros en su ciudad eterna y que todos vamos a vivir en paz. Every tear will be gone, every hardship will be gone. Ya no habrán lágrimas, ya no habrán dolores de corazón. The reason God wants us to plant churches in rural places La razón que Dios desea que plantemos iglesias en lugares rurales is because God's glory is for the whole earth. es porque la gloria de Dios es para toda la tierra. The glory of his creation, the glory of his gospel, and the glory of his kingdom. La gloria de su creación, la gloria de su evangelio, la gloria de su reino. That would be enough for us to say, we need gospel-centered churches in every village of Guatemala. Y eso es suficiente para nosotros decir que necesitamos iglesias enfocadas en el evangelio en todo rincón de Guatemala. And that's a theological rationale to say, we need to plant rural churches. Y con eso podemos decir que necesitamos plantar iglesias rurales. And let me just say, thank you for Casa de Libertad, the House of Freedom. Gracias. Gracias por esta iglesia, Casa de Libertad. Because though this is a city church, they're helping to plant that church up in the hill country. Porque aunque esta es una iglesia en la ciudad, están ayudando a plantar iglesias en lugares rurales. Because the knowledge of the glory of God will cover the earth as the waters cover the sea. Porque el conocimiento de la gloria de Dios va a cubrir la tierra como el agua cubre el mar. Okay, that's a theological rationale for rural church planting. Con eso podemos dar razones para plantar iglesias But en áreas rurales. let's look at a second reason to plant rural, and that second reason is Jesus came from a small place and went to small places. Pues miramos otra razón, y esa razón es que Jesús vino de un lugar pequeño y él visitaba lugares pequeños. Matthew 9:35, which I'll have Sarah read. Matthew 9:35. Vamos a leer Mateo 9:35, que dice así. Is that- Que estoy bien. Ay, es que estoy en Lucas. Perdón. Con razón. Matthew, did I hit the wrong one? Denme un segundo, Mateo. Es que ahí sí no logro. Bueno, aquí. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Being a Christian means we follow Jesus. Ser cristiano quiere decir que seguimos a Jesús. And we know Jesus loves cities because he will reign from his eternal city, the New Jerusalem. Y sabemos que Jesús ama a las ciudades porque Él va a reinar desde su ciudad de Jerusalén. And we know cities are strategic for the gospel. Y sabemos que las ciudades son importantes para el evangelio. But when Jesus came to this earth, he skipped the two biggest cities. Pero cuando Jesús vino a la tierra, Él saltó a las ciudades más grandes de ese tiempo. Alexandria, Egypt had 350,000 people in it. Alejandría en Egipto Egypt. tenía 350,000 personas en ella.
Rome had 1 million people in it. Roma tenía 1,000,000 de personas Jesus skipped those. y Jesús saltó esas He ciudades. cared about them, but that's not where he went. Esas ciudades sí le importaban, pero él no fue ahí. One of the titles of Jesus was that he was a man of Galilee. Uno de los títulos de Jesús es que era el hombre de Galileo. Galilee would be like a state, Galileo sería como un estado and its estimated population was 200,000 to maybe 500,000. tenía una población estimada de como 200,000 personas a quizás 500,000 personas. Archaeologists are pretty certain there were 200 villages or little cities in Galilee. Los arqueológicos son casi seguros de que habían 200 pueblos en Galileo. Jesus came from Nazareth with probably around 700 people. Jesús vino de Nazaret en donde habían 700 personas And he spent most of his time in Galilee. y pasó la mayor parte de su tiempo en Galileo. Well, why is this important? ¿Y por qué eso es importante? Because it's for us to understand God does not discriminate against city people and country people. Porque tenemos que entender que para Dios no hay una discriminación entre la gente de la ciudad y la gente del pueblo. And that sometimes his strategies seem to be upside down. Y a veces sus estrategias parecen para nosotros estar al revés. He actually called disciples from rural places De hecho, él llamó a sus discípulos de áreas rurales with the intention of reaching urban places. con la intención de lograr alcanzar a los lugares urbanos. I think there's a agricultural picture here. Yo pienso que podemos ver un ejemplo aquí como agricultor. Do you know that most of the food that Guatemala City eats comes from the country? Ustedes saben que la mayoría de la comida que consumen aquí en la capital viene de los pueblos. There is something about the fact that the country feeds the city. Hay algo muy interesante cuando pensamos en que el campo da de comer a la ciudad. And again, I am not saying that somehow urban ministry is less important than rural ministry. Y de nuevo quiero decir que no estoy diciendo que un ministerio urbano sea menos importante que un ministerio rural, But rural ministry is at least as important as urban ministry. pero el ministerio rural por lo menos tiene la misma importancia como el ministerio urbano. At least this was true in the life of Jesus. Podemos ver que eso sí era cierto durante la vida de Jesús. Many of us are aware of is that me? Sorry. Many of what are we going to do here? Many of us are aware Muchos de nosotros sabemos that many movers and shakers, I don't know if that's going to translate right, many famous city dwellers started in country places. Nosotros sabemos que mucha gente famosa que ahora vive en ciudades comenzaron en lugares rurales. Acts 29, we have a leader, his name is Steve Timmis. Tenemos un líder dentro del movimiento de Acts 29 que se llama Steve Timmis. Steve Timmis. He leads Acts 29 from Sheffield, England. Él es el líder de Acts 29 de Sheffield, England. It's a city of about 500,000. Es una ciudad de unos 500,000 personas en Inglaterra. He planted a church there called the Crowded House Church. Él plantó una iglesia ahí que se llama The Crowded House. Yeah. They have planted, I think now, 9 churches. Y esa iglesia ahora ha plantado 9 iglesias más. But Steve Timmis came to Jesus in a little country place. Pero Steve Timmis vino a los pies de Cristo en un lugar muy rural, un lugar pequeño. The principal of his elementary school invited him to church. El director de su escuela de la primaria lo invitó a la iglesia, A little country church. una iglesia pequeña en el campo. You see, Jesus saves people in city places and rural places. Y es porque Jesús salva a las personas que están en la ciudad y las personas que están fuera de la ciudad. And again, I want to repeat that rural places are not more important than city places. Y repito que los lugares rurales no son más importantes que los lugares en la ciudad, But at least in the life of Jesus, he went to small places. pero podemos ver que durante la vida de Jesús, él sí visitaba a los lugares pequeños. And I think it's good for us to think about maybe Jesus wants us to do more church planting
and rural places. Y creo que debemos considerar de que quizás Jesús desea que nosotros plantamos más iglesias en lugares rurales. It may be harder, Quizás es más difícil it may not be harder. o quizás no. There's isolation to deal with, the loneliness. Tenemos que lidiar con sentirnos solos. Every church needs resources, Y toda iglesia necesita recursos but sometimes in village places it's harder to get resources. y muchas veces en los lugares rurales es más difícil conseguir recursos. What a wonderful place for God to show his power where there is little. Pero ese es un lugar maravilloso para que Dios demuestre su poder cuando están en un lugar pequeño. So our first thought was that God's glory is for the whole earth, including rural places. Entonces lo primero que dijimos era que la gloria de Dios está para toda la tierra, incluyendo los lugares rurales. And our second rationale was that Jesus came from a small place, Nazareth, and went to small places. Y luego dijimos que Jesús vino de un lugar pequeño y visitaba lugares pequeños. The third reason we should be planting rural churches Ahora, la tercera razón que debemos estar plantando iglesias en lugares rurales is that darkness in small rural places is as dark as the darkness of cities. y es porque la oscuridad en los lugares rurales es la misma oscuridad que está en las ciudades. I'm going to repeat that. Lo voy a repetir. The darkness in rural places is as dark as the darkness of city places. Está igual de oscuro en el campo como en la ciudad. Now, we're going to read a passage, not one verse, but a passage from Luke chapter 8, 26 through 39. Vamos a leer un pasaje en Lucas capítulo 8, comenzando en el versículo 26. 29 through 39, it's, 26 through 39. 26 al 39. Yep, it's on the screen. Y dice así. Luke 8, right? Say Luke 8. Ya. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Ahí fue bien, ¿verdad? Entonces toda la multitud de la región, no, ese es 36. Ay, Dios, perdónenme. Y es que no alcanzo a ver. Oh, you can just turn around and read it Okay. from there. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos que está en la ribera opuesto a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.
What we see here is that the darkness in this rural setting was as dark as any darkness in a city. Lo que podemos ver aquí es que la oscuridad que había en ese lugar tan rural era tan oscuro como la oscuridad que había en cualquier ciudad. And there are two forms of darkness that are evident in this passage. Hay dos formas de oscuridad que podemos ver aquí en este pasaje. One is the clear demonic activity. Uno es la actividad demónica que podemos ver aquí. The other is an economic lie. Y la otra oscuridad es una mentira económica. And so as we look at this text, we see that the demonic was at work in a place that caused a young man to go crazy, to hide. Podemos ver que los demonios y la oscuridad estaban obrando de tal forma que un hombre joven se volvió loco y se fue a esconder. He became very destructive and unwanted by his community. He was isolated. Era aislado en la comunidad, no lo querían y él se volvió muy destructivo. If you're in a rural place, you know people like that. Y si tú estás en un lugar rural, tú conoces a gente así. We call them crazy. I guess that'd be loco. We call them like unwanted. They're Los dangerous. llamamos locos, no los queremos cerca. Yeah. So we know what this is like. Nosotros sabemos cómo es eso. By the way, one of the interesting things of rural ministry Algo muy interesante acerca del ministerio rural is you can't do it without transparency. es que no se puede hacer sin ser transparente. If I came and planted a church in Guatemala City Si yo vengo y planto una iglesia aquí en la ciudad de Guatemala and lasted for about 2 years, y eso duraba quizás 2 años, but messed up everything and quit and went home, pero digamos de que fue un relajo, no me salió bien y regreso a mi casa, hardly anybody would know. casi nadie se va a dar cuenta. But if I went to Dos Chilitos Pero si voy a Los Chilitos and said, I am here to bring Jesus here, y digo, estoy aquí para traerles a Jesús, and I gave myself for 2 years to the work, y yo estoy ahí 2 años en la obra, digamos, and I got all messed up and I quit and went home, y que no me salió bien, digamos, y que regreso a mi casa, the whole community would know. toda la comunidad se va a dar cuenta. Well, when the demonic are at work, the whole in rural places, the whole community knows. Pues en un lugar rural, cuando los demonios están obrando, toda la comunidad se da cuenta. Last Easter, we baptized a 41-year-old man by the name of Neil. En Pascua el año pasado nosotros bautizamos a un señor de 41 años que se llama Neil. Neil had been a drug dealer for about 10 years. Neil había sido una persona que vende drogas por como alrededor de 10 años. He lived the life of a drug dealer. He had cars and women, Él tenía ese estilo de vida, tenía grandes carros, tenía mujeres and he lived in a little town of 4,000 people. y vivió en un pueblito de como 4,000 personas. Everybody in this town knew Neil. Todas las personas que vivían ahí lo conocían. There are lots of drug dealers in Guatemala City, Hay muchos narcos aquí en Guatemala, ¿no? but they can hide easier. Hay mucha gente que vende drogas en la ciudad, pero fácilmente se pueden esconder. I am not saying the darkness in the village is more dark than the darkness in the city, No digo que la oscuridad que existe en un área rural es más oscuro de lo que puede existir en una ciudad, but it is just as dark. pero es por lo menos igual de oscuro. The other darkness in this story is an economic lie. Y la otra forma de oscuridad que miramos en esta historia es una mentira económica. What happened when this man became rescued from the demons is Jesus sent him into a herd of pigs. Lo que pasa cuando el Señor fue rescatado de esos demonios es de que Jesús mandó a los demonios a unos cerdos. And you heard the story, the pigs committed suicide. Y ellos básicamente se suicidaron, ¿verdad? Se mataron. And a stunning part of this verse is that the people who own the pigs asked Jesus to go away. Y lo que asombra aquí es que los dueños de los cerdos le pidieron a Jesús que se fuera. que They se ignored alejara. the fact that one of their fellow citizens was delivered from demons. Ignoraban el hecho de que una persona de la comunidad había sido liberado de los demonios, And they were concerned that they lost their wealth. pero se preocuparon más de que habían perdido sus ingresos. You know, there's a lie floating through the church today. Hay una mentira que está en la iglesia hoy en día.
that Jesus wants you to be rich. que Jesús desea que tú seas rico. That's partially true Podemos decir que es una verdad a la mitad, because he said to his children, porque Él dijo a sus hijos, "Do not fear, little flock, it is my Father's intention to give you his kingdom." no tengan miedo, es la intención de mi Padre darles el reino. But that is a kingdom to come. Pero ese es un reino venidero. And in fact, Jesus said, "I don't have a place to lay my head." De hecho, Jesús dijo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Part of the lie of the economics of villages is somehow they think if they have more money, they'll be more happy. Hay una mentira en los pueblos de que la gente cree que si ellos tuvieran más dinero estarían más felices. I've met some wealthy people in my life En mi vida yo he conocido a gente con mucho dinero. who didn't know Jesus No conocían a Jesús, or even pretended to know Jesus. ni siquiera fingían conocer a Jesús. But their money did not make them happy. Y el dinero no les hizo feliz. You see, the darkness of the city and the darkness of the village is that somehow if I had more money, I would be more happy. La mentira, o sea, la oscuridad, la mentira que nos está vendiendo ahí es de que si tuviera yo más dinero, yo podría estar más feliz. One of the reasons I believe in rural church planting Una de las razones que yo creo en plantar iglesias en lugares rurales is that it unleashes the gospel in transparent places. es que eso suelta evangelio en lugares transparentes. And when demons are cast out and people are delivered from alcohol, Y cuando los demonios se son echados y la gente es liberado del alcohol, or very poor people find out that they are happy in Jesus and they don't need any more, o cuando la gente que de muy pocos recursos descubren que son felices en Jesús y no necesitan más, the whole village knows something has happened. todo el pueblo se da cuenta que algo está pasando. I am not saying that the gospel is more powerful in rural places, No digo que evangelio tiene más poder en un lugar rural, but it's not less powerful than what's happening in cities. pero a la vez no es menos poderoso de lo que está pasando en las ciudades. And so one of the reasons we need to plant churches in small places Entonces, una de las razones que necesitamos plantar iglesias en lugares pequeños is because the darkness in the countryside is as dark as the darkness in the city. es porque la oscuridad que existe en el campo es igual de oscuro como la oscuridad que existe en la ciudad. And Jesus is the light of the world, and he came to drive out that darkness. Jesús es la luz del mundo y Él vino para echar fuera la oscuridad. The fourth and last reason I believe that we need to plant rural churches La cuarta y última razón que yo creo que necesitamos plantar iglesias en lugares rurales is an example from the book of Acts. es un ejemplo del libro de Hechos. And this Philip left the many for the one. Philip left the many for the one. Okay. Philip. Philip? Yeah, Philip. Felipe, ajá. Felipe. Felipe, sí. Felipe dejó los muchos por el uno. So we're going to read the story from Acts chapter 8, verses 26 through 40. Así que vamos a ver lo que pasó en Hechos capítulo 8 del 26 al 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará?
porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahí, ¿verdad? Rural church planting matters for 4 reasons. Plantar iglesias en lugares rurales importa por 4 razones. God's glory is for the whole earth. La gloria de Dios es para toda la tierra. That's a theological foundation. Ese es un fundamento teológico. Jesus was from a small place and went to small places. Jesús era de un lugar pequeño y él visitaba lugares pequeños. He's a leader and says that small places matter. Él es un líder y él dice que los lugares pequeños importan. And the darkness of small places is just as the dark as of big places. Y la oscuridad que existe en los lugares pequeños es igual de oscuro como la oscuridad que existe en lugares grandes. And Jesus, the light of the world, came to wipe away all darkness. Y Jesús, la luz del mundo, vino para quitar toda oscuridad. Now we look at something very practical. Ahora vamos a ver algo muy práctico. Philip left the many for the one. Felipe dejó a los muchos para ir por el uno. Now the book of Acts is descriptive, not prescriptive. El libro de Hechos es una descripción. In other words, it's dangerous to take Acts and say, because they did in Acts, we should do it that way. No debemos tomar el libro de Hechos y decir, como lo hicieron aquí, lo tenemos que hacer así. But it does describe how the first church applied the teachings of Jesus. Pero sí describe cómo la primera iglesia aplicó las enseñanzas de Jesús. Philip started out as a deacon in a church just serving the poor. Felipe comenzó como un servidor en la iglesia sirviendo a los pobres, But clearly God gave him the gift of evangelism. pero Dios le dio el don de evangelismo. And so there he is in Samaria leading many people to Jesus. Entonces está en Samaria predicándoles a mucha gente y llevándolos a los pies de Cristo. But the Holy Spirit led him out into a very rural place Pero el Espíritu Santo lo llevó a un lugar muy rural, because Jesus had a man there that he was going to save. porque había un hombre ahí que Jesús iba a salvar. When we think about when Jesus calls people to rural places, Cuando pensamos en cómo Jesús llama a las personas a los lugares rurales, it is not a step down. no es que hagan algo menos importante. It is not less important. No than- es menos importante. If Jesus is calling you to a small place, Si Jesús te está llamando a un lugar pequeño, embrace it as his plan abrázalo como el plan de Dios. to rescue people that he is saving. El plan que Él tiene para rescatar a las personas que Él quiere salvar. In our city, we have a hospital. En nuestra ciudad hay un hospital. It has 6 floors. Tiene 6 pisos. The top floor is for orthopedics, for broken bones. El piso más alto es para los huesos rotos. The 4th floor is maternity, and where babies are born. El cuarto piso es para maternidad, donde nacen los bebés. Imagine with me riding down the elevator from the 6th floor. Imaginemos, ¿verdad?, que estamos bajando desde el 6º piso And the door opens on the 4th floor. y se abre la puerta en el cuarto piso And a big daddy and a little girl get on. y un papá muy grande con su hija muy pequeña se suben al elevador. And the daddy's holding his little girl's hand. Y el papá tiene a su hija de la mano And they both have tears on their cheeks. y los dos tienen lágrimas en las mejillas.
We don't know what's happened on the fourth floor. No sabemos qué es lo que sucedió en el cuarto piso. But both the big man and the little girl are sad. Pero el hombre grande y la hija pequeña, los dos son muy tristes. We would be fools to think that because the man is bigger, Seríamos tontos en creer que porque el hombre es más grande, he's more educated and has more earning capacity, que él tiene más educación, que él puede ganar más dinero, that somehow his sadness is more important than the sadness of the little girl. que de alguna manera la tristeza de él es más importante que la tristeza de su hija. And we would be fools to think that the sadness of the cities is somehow more important than the sadness in the villages. Y seríamos tontos en creer que las tristezas que existen en ciudades son más importantes que las tristezas que existen en los pueblos. And if Jesus isn't calling you to plant churches in rural places, then don't do it. Y si Jesús no te está llamando a plantar iglesias en un lugar rural, entonces no lo hagas. But if you have a home village with people that are your family that are lost, Pero si tú vienes de un pueblo y tienes familia perdida, and Jesus isn't letting them out of your mind, you are so concerned that they know Jesus. y Jesús no deja que dejes de pensar en ellos y estás muy preocupado que ellos no conocen a Jesús. More, maybe there's a region of your country that has lots of small villages you know that don't have gospel churches. O quizás hay una región en tu país, una región muy rural que tú sabes que no tienen iglesias que predican el evangelio. And the Holy Spirit's convicting you about the need of those people. Y el Espíritu Santo te está dando una convicción fuerte acerca de la necesidad que tienen estas personas. And if you have that conviction, you share it with your brothers and sisters in your church. Y si tú tienes esa convicción y la estás compartiendo con tus hermanos en la iglesia, And they confirm that, yes, you should consider planting churches in those rural places. y ellos confirman que sí, tú debes ir y plantar una iglesia en esos lugares. That is not a step down, that's a step up. You're Eh, obeying Jesus. Eso es una gran promoción porque tú estás obedeciendo a Jesús. You see, rural places matter to Jesus. Los lugares rurales importan a Jesús. City places matter to Jesus. Las ciudades le importan a Jesús. The knowledge of His glory belongs in it all. El conocimiento de su gloria nos pertenece a todos. Tiene que estar en todo. Jesus passed over big cities to go to rural places Jesús saltó las ciudades grandes para llegar a los lugares pequeños, so that His rural disciples would reach urban places. para que sus discípulos de lugares rurales pudieran alcanzar lugares urbanos. And the darkness of cities is dark, Y la oscuridad de las ciudades sí es oscura, but it's no more dark than the darkness of the village. pero no más oscura que la oscuridad que existe en los pueblos. And the Holy Spirit is calling people like Philip to go to those small places. Y el Espíritu Santo está llamando a gente como a Felipe para ir a estos lugares. And if you're being convicted of that, Y si tú sientes una convicción acerca de eso, share that with other people in your church compártela con otras personas en tu iglesia and see if they confirm that as a calling. para ver si ellos pueden confirmar que eso es un llamado en tu vida. Because God speaks through His Spirit and His people. Porque Dios habla a través de su espíritu y a través de su gente. I love cities. Yo amo a las ciudades. I'm 275 miles from New York City. Yo vivo a 275 millas de la ciudad de Nueva York. Cities have a vibe. Las ciudades tienen una vida, They have latte. tienen latte, They have all sorts of good things. tienen muchas cosas muy buenas. But I love places that have dirt roads. Pero también me fascinan los lugares con caminos de tierra And where people are forgotten and isolated. y donde la gente vive aislada y a veces olvidada. And I don't know if Jesus is calling you there. Yo no sé si Jesús te está llamando ahí. And as Acts 29, if you're called to urban ministry, we want to help you plant churches there. Y como Acts 29, si tú estás llamado a un ministerio urbano, nosotros deseamos ayudarte a plantar iglesias urbanas. But if God is moving you Pero si Dios te está moviendo to help plant churches in rural places, a plantar iglesias en lugares rurales, we want to pray with you and help you and talk with you about how God can use you
to plant churches. Queremos orar contigo, hablar contigo y hablar acerca de cómo Dios puede ayudarte a plantar iglesias en los lugares rurales. Because Jesus came to save people from all over the world. Porque Jesús vino a salvar gente de todo el mundo. And we are his body, Nosotros somos su cuerpo and we are called to be his witnesses in all the places of the world. y somos llamados para ser testigos en toda la tierra. Let me pray. Voy a orar. Thank you, Lord Jesus, that you have saved us. Gracias, Señor Jesús, porque nos has salvado. We could be on our way to hell tonight, Podríamos estar en camino al infierno hoy, but you came and rescued us. pero tú viniste y nos You rescataste. showed us your gospel. You showed us your promises. Nos enseñaste el evangelio, nos enseñaste tus promesas. You promised that you are going to give us your kingdom someday. Nos prometes que nos vas a dar tu reino algún día. Lord, you've invited us into the work of the gospel. Señor, nos has invitado a participar en la obra de evangelio. Lord, we are weak, but you are strong. Nosotros somos débiles, pero tú eres fuerte. Please work through us, Father. Por favor, obra a través de nosotros. We want to go where you want us to go. Queremos ir a donde tú nos quieres enviar. And if there's the heart of Guatemala City, then send us there. Si es en el corazón de la ciudad de Guatemala, envíanos ahí. Or if it's the villages of Guatemala or Mexico or North America or Alaska, send us there. O si a los pueblos de Guatemala, de México, de América, Señor, envíanos a donde tú quieras. We open ourselves up to your Holy Spirit Nos abrimos al Espíritu Santo. and ask that he would continue to guide us Te pedimos que sigues guiándonos, and empower us que nos das poder and give us courage and wisdom y coraje y sabiduría to do your will para hacer tu voluntad, for your glory and the salvation of many. para tu gloria y la salvación del hombre. We pray this in Jesus' name. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.